Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Punto en A. Compañeros, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 4, el capítulo que cierra obstetricia. Vamos a ver temas como parto pretérmino, como hemorragias puerperales, como trabajo de parto y algunas preguntas que nos podrían llegar a hacer en el ENAR. Pero antes de iniciar, sobrinos, tengo dos anuncios que darles. El primer anuncio es para informarles que a partir de este capítulo el podcast se subirá los días domingos y no viernes como lo veníamos haciendo. Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio, más que un anuncio, es un agradecimiento. Los grupos de estudio ya están sold out. Estoy muy contento por eso, compañeros. Muchas gracias por la confianza. Si tú nos estás escuchando y eres del grupo de estudio, muchísimas gracias. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo y para mantener la calidad del curso, ya no tendremos más grupos de estudio para este 2024. Sin embargo, a partir del mes de junio tendremos ya el curso intensivo, nuestro famoso curso intensivo. Si ustedes se inscribieron al grupo de estudio, pues claramente tendrán su curso intensivo. Si se inscribieron al curso ordinario en modalidad anual, en pago único, también tendrán acceso a ese curso intensivo. El único que no lo incluye es la modalidad mensual. Todas las demás sí incluyen ese curso intensivo. Y si ustedes solamente quieren inscribirse a esa parte del curso, la convocatoria saldrá aproximadamente a principios de mayo y el curso iniciará el día a principios de junio. ¿De acuerdo, sobrinos? Para más información pueden consultar www.curso.enar.com.mx o en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, .enar, ¿de acuerdo? O si no, también al WhatsApp 55 37 31 70 17. Y bien, compañeros, ya, sin más anuncios, vamos a iniciar con este cuarto capítulo del podcast. Y sobrinos, antes de iniciar les quiero pedir una disculpa. Aún sigo sin estar en el estudio habitual, entonces sí se llegan a colar algunos ruidos. Les digo porque esta parte ya la intenté grabar como 4 veces y o estornuda alguien afuera del departamento o pasa una ambulancia y se termina colando algo de ruido. Ya me di por vencido, entonces si llega a existir algún ruido extraño, no es de mi parte, es afuera y les pido una disculpa. Pero bien, vamos a iniciar entonces con parto pretérmino. Parto pretérmino, sobrinos, lo vamos a definir como aquel nacimiento que ocurre antes de la semana 36.6. Y este parto pretérmino, a su vez, lo vamos a dividir en un parto pretérmino tardío, que es el que ocurre de la semana 34 a la 36.6, y un parto pretérmino temprano, que es el que ocurre de la semana 24 a la 33.6. ¿Por qué lo dividimos de esta forma, compañeros? Porque el parto pretérmino tardío normalmente no nos va a dar tantas complicaciones como patologías que se asocian a la prematurez, llámese enfermedad de membrana hialina, llámese encefalopatía hipóxico-isquémica, llámese enterocolitis necrotizante, y ustedes tendrán más ejemplos que dar. Entonces, cuando el parto ocurre después de la 34, estas patologías ya no se presentan de forma tan frecuente. No así cuando el parto ocurre antes de la semana 34. En ese caso, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para inhibir ese trabajo de parto pretérmino, dar un esquema de maduración pulmonar, que este esquema de maduración pulmonar, todo mundo lo conoce, es con betametasona idealmente o de segunda elección dexametasona. No solamente nos va a ayudar a la maduración pulmonar, también nos va a ayudar a prevenir patologías como las que acabo de mencionar, como encefalopatía hipóxico-isquémica, como enterocolitis necrotizante. Por eso es que si nosotros tenemos un trabajo de parto antes de la semana 34, hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para inhibir ese trabajo de parto y dar un esquema de maduración pulmonar. Ojo, no siempre lo vamos a lograr. Esto lo voy a explicar más adelante. Antes hablemos de la etiología. La principal causa de parto pretérmino, en un 50%, es un parto espontáneo idiopático. No hay ninguna razón. En segundo lugar, está asociada a ruptura prematura de membranas con un 25%. Y en tercer lugar, con un 25% también, es un parto iatrogénico, es decir, inducido por médicos.
no necesariamente por un error médico, no. El parto iatrogénico entiéndase también como aquel parto inducido en donde hay algunas patologías que se van a solucionar cuando terminemos el embarazo. El ejemplo más clásico son los estados hipertensivos del embarazo. Lo veíamos en el capítulo anterior. Es el tratamiento definitivo para estas entidades, para los estados hipertensivos del embarazo. Entonces, esos trabajos de parto pretérmino entrarán en esa clasificación. Ahora, compañeros, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer cuando nos planteen una amenaza de parto pretérmino? Lo primero que hay que hacer es solicitar un estudio de laboratorio, que es la fibronectina. La fibronectina, compañeros, es una proteína de unión que en términos coloquiales une a la placenta con el útero. Vamos a dejarlo así para que sea más simple de entender. Entonces, ¿qué significaría que esa proteína, esa fibronectina, la encontráramos en sangre? Significa que probablemente se está despegando la placenta del útero y que en cualquier momento puede suceder ese trabajo de parto pretérmino. Pero la fibronectina, su principal utilidad es por su alto valor predictivo negativo, que es del 95%. ¿Esto qué significa? Que si ustedes tienen un resultado negativo de fibronectina, la probabilidad de que suceda ese parto pretérmino es casi nula. Así que ustedes hagan su fibronectina. Si sale negativa, descartamos esta entidad. Si sale positiva, compañeros, no necesariamente indica que va a suceder un trabajo de parto pretérmino. Hay que complementar ese diagnóstico. ¿Cómo lo complementamos? Con un ultrasonido. El ultrasonido nos va a servir para medir la longitud cervical. Si la longitud cervical es mayor a 30 milímetros, descartamos parto pretérmino. Así la fibronectina esté positiva. Si la longitud cervical es mayor a 30 milímetros, descartamos parto pretérmino. Si es mayor a 20 milímetros, deberíamos volver a repetir el ultrasonido, pero hasta en una semana. Es muy poco probable que el trabajo de parto suceda en los siguientes 7 días. Es solamente 1% de probabilidad. Así que repetimos el ultra en una semana. Pero ¿qué pasaría si la longitud cervical mide menos de 15 milímetros? Sobrinos, está muy corta. En cualquier momento puede suceder ese trabajo de parto. Entonces hay que hospitalizar a la paciente. Bien, entonces en el parto pretérmino, sobre todo cuando sea en menores de 34 semanas, nosotros debemos hacer lo posible para realizar el tratamiento, que es el tratamiento tocolítico, para inhibir el trabajo de parto. Pero para que nosotros realicemos este tratamiento tocolítico, debemos tener dos consideraciones. Primero, una definición que aún no les he mencionado. Y segundo, el índice de Gruber. El índice de Gruber nos va a marcar la posibilidad de que ese tratamiento tocolítico sí funcione. Ahorita lo comentamos. Primero veamos la definición. ¿Cuál es esta definición? Se nos dice, tenemos un parto pretérmino y una amenaza de parto pretérmino. ¿En qué se diferencian? Que la amenaza de parto pretérmino es cuando tenemos menos de 4 contracciones cada 20 minutos y una dilatación cervical menor de 3 centímetros. Eso sería una amenaza de parto pretérmino. Pero si tenemos 4 o más contracciones cada 20 minutos y la dilatación cervical es igual o mayor a 3 centímetros, eso es un parto pretérmino. ¿Esto de qué nos sirve, compañeros? Nos sirve porque un parto pretérmino, propiamente dicho, el que tiene la dilatación mayor a 3 centímetros y más de 4 contracciones cada 20 minutos, es casi imposible que funcione el tratamiento tocolítico. Probablemente ese trabajo de parto se va a dar, hagamos lo que hagamos. Pero en cambio, en una amenaza de parto pretérmino, cuando la dilatación sea menor a 3 centímetros y las contracciones sean menos de 4 cada 20 minutos, es probable que el tratamiento sí funcione. La forma más precisa de saber si va a funcionar o no es con lo que ya les comentaba, con el índice de Gruber. El índice de Gruber, entre menor puntaje tengamos,
significará que sí va a funcionar el tratamiento. El punto de corte es 5. Si tenemos menos de 5 de índice de Gruber, es que sí va a funcionar. Si tenemos más de 5, olvídense, compañeros, ese trabajo de parto va a suceder. Y ojo, compañeros, no confundir el índice de Gruber con el índice de Bishop. Son dos cosas totalmente opuestas. El índice de Bishop, ese nos sirve para saber si podemos inducir, y el de Gruber para saber si podemos inhibir. Entonces son dos índices totalmente opuestos. Pero bien, supongamos que tenemos suerte, que fue una amenaza de parto pretérmino, que tenemos un Gruber menor a 5. ¿Qué es lo que hay que hacer? Damos tratamiento tocolítico. El tratamiento tocolítico debe ser con nifedipino o atosiban. Cualquiera de los dos, nunca los dos juntos. Esto para inhibir las contracciones y lograr que el producto esté por lo menos otras 48 horas más en la vida intrauterina. Esto con el objetivo de que nosotros le demos el esquema de maduración pulmonar que ya sabemos. El de elección es betametasona 12 miligramos cada 24 horas con 2 dosis. Si no tenemos, con Dexa, ni modo. Y este esquema de maduración pulmonar nos servirá para prevenir enfermedad de membrana hialina, enterocolitis necrotizante, encefalopatía hipóxico-isquémica. Contraindicaciones de este esquema de maduración pulmonar: coriomiositis, cualquier dato de infección, diabetes descontrolada o tuberculosis activa. Y si además, compañeros, su paciente tiene menos de 32 semanas de gestación, hay que agregarle neuroprotección. ¿Con qué? Con sulfato de magnesio, para evitar parálisis cerebral, encefalopatía hipóxico-isquémica, en menores de 30, una hemorragia de matriz germinal. Entonces, compañeros, ese va a ser el tratamiento para parto pretérmino. Ahora, ¿qué pasaría si su paciente ya es reincidente? Es decir, ya tuvo un parto pretérmino. El principal factor de riesgo para un parto pretérmino es el antecedente de otro parto pretérmino. Entonces, si ya tenemos el antecedente, estamos obligados a realizar un ultrasonido en el primer trimestre. Obviamente esto cuando tenemos la alta probabilidad de que vaya a suceder un parto pretérmino en un futuro. Realizamos el ultrasonido entre la semana 13 y semana 15, midiendo otra vez la longitud cervical. Si la longitud cervical es menor a 15 milímetros, es muy probable que haya un parto pretérmino otra vez. Entonces, ahí tendríamos que hacer un cerclaje cervical, que es un tratamiento quirúrgico. Y el cerclaje cervical, compañeros, es muy fácil de entender. Es amarrar el cuello uterino para que el producto no se salga. Obviamente, en estos pacientes hay que tener cuidado de no tener microorganismos como Gardnerella, como E. coli, para evitar complicaciones como coriomiositis o cualquier tipo de infección. Eso si tuviéramos una longitud cervical menor de 15 milímetros, pero si tuviéramos una longitud entre 15 y 25, ahí lo que tendríamos que dar es un tratamiento médico. ¿Con qué? Con progesterona micronizada natural. Así que, compañeros, eso quedaría como tamizaje. Repito, si ya tenemos el antecedente de parto pretérmino, al siguiente embarazo le tenemos que hacer un tamizaje con ultrasonido. Si la longitud cervical es menor a 15 milímetros, hacemos un cerclaje cervical y antes nos aseguramos que no tengamos ninguna infección. Y si tenemos un resultado de entre 16 y 25 milímetros de longitud cervical, le damos a dar como tratamiento progesterona micronizada. Eso, compañeros, es lo que deben saber de parto pretérmino. Ahora hablemos de una patología muy asociada, que es la ruptura prematura de membranas. Esta se va a dar cuando se presente antes de la semana 36, que dicho sea de paso, cuando se presenta de la 32 a la 36, la llamamos cercana al término, y cuando se presenta de la 24 a la 32, la llamamos lejos de término. ¿Cuáles van a ser sus factores de riesgo, compañeros? Sobre todo infecciones, IBUS, cervicovaginitis. ¿Por qué razón? Porque estas patologías, como son infecciosas, desencadenan cascadas metabólicas que van a terminar liberando enzimas catabólicas como metaloproteinasas, como colagenasas, y esto va a terminar provocando esa ruptura prematura de membranas.
Incluso una pregunta rebuscada del ENAR 2021 precisamente fue que un paciente que tenía enfermedad periodontal aumentaba su riesgo de ruptura prematura de membranas y por ende de parto pretérmino por esta razón, por esa infección periodontal. Además, también se ha visto asociación con deficiencia de cobre y vitamina C. El diagnóstico, sobrinos, de esta entidad de ruptura prematura de membranas es el antecedente de salida de líquido. Ese es el gold estándar. Es lo que más vale que nuestra paciente nos diga: se me rompió la fuente. Eso es lo más importante. Sin embargo, ya de primera elección desde nuestra parte, va a ser un diagnóstico clínico con una especuloscopía. Y como auxiliares tenemos a la cristalografía, que aquí es cuando se observan los famosos helechos en el microscopio, o también podemos solicitar la prueba de nitracina. La prueba de nitracina es muy fácil de hacer. Mides el pH vaginal, que si el resultado es entre 4.5 y 6 es una prueba negativa porque ese es el pH vaginal normal, y si el pH es mayor a 7 es una prueba positiva porque el pH mayor a 7 es el pH del líquido amniótico. En estos pacientes, si la ruptura prematura sucedió antes de la semana 34, hay que dar un esquema de maduración pulmonar por cuestiones obvias, por el parto pretérmino que va a suceder. Además, hay que agregar antibióticos profilácticos para evitar alguna sobreinfección con corioamnionitis. ¿Cuáles van a ser esos antibióticos, compañeros? Ampicilina más eritromicina. Ese es el antibiótico profiláctico que damos en ruptura prematura de membranas. De ser necesario, damos tratamiento tocolítico, ¿cuál? El de siempre, nifedipino o atosiban, y también podríamos agregar sulfato de magnesio. Ese sería el tratamiento, compañeros. Sin embargo, sí deben tener en cuenta dos cosas: las semanas de gestación y si existe o no datos de infección. ¿Por qué? Porque si la ruptura ocurre después de la semana 34, el problema se acaba, que finalice el embarazo. Pero si ocurre entre la semana 32 y semana 34, es cuando damos el tratamiento ya mencionado: el antibiótico, la maduración pulmonar, tratamiento tocolítico, siempre y cuando no tengamos datos de infección. ¿Por qué? Porque en el momento que tengamos datos de infección, es decir, una corioamnionitis, ese embarazo se debe finalizar y debemos dar antibióticos. En casos de infecciones, acuérdense que no podemos dar esquema de maduración pulmonar. Ahí lo ideal es finalizar el embarazo y dejar antibióticos. Y precisamente, compañeros, hablemos de corioamnionitis, de esta complicación. La corioamnionitis es la infección o inflamación de las membranas fetales, llámese placenta, amnios y corium. Esta se va a asociar sobre todo a ureaplasma. Va a ser el agente que con mayor frecuencia aislemos en un 50%, repito, el ureaplasma. Pero también puede estar asociado Mycoplasma hominis en un 30%, y sabremos que es una corioamnionitis por Mycoplasma hominis cuando tengamos tactos vaginales de repetición. También hay otros agentes como epidermidis, sobre todo cuando hacemos alguna amniocentesis. Ahora, compañeros, el gold estándar para una corioamnionitis va a ser un estudio histopatológico, pero ustedes saben que el gold estándar no se realiza de forma rutinaria. En este caso, en corioamnionitis, nosotros haremos el diagnóstico con la clínica, es decir, presencia de un líquido amniótico fétido, además de datos de respuesta inflamatoria sistémica, como fiebre, taquicardia materna y, repito, el líquido amniótico fétido. Finalmente, el tratamiento, compañeros, ya para corioamnionitis es con ampicilina más gentamicina más clindamicina o metronidazol. No confundir el tratamiento profiláctico de ruptura prematura de membranas, que es con ampicilina más eritromicina, con el tratamiento antibiótico para corioamnionitis, que como se los acabo de mencionar, es ampi más genta más clinda o metro. Y algún punto complementario, compañeros, que nos podrían preguntar de corioamnionitis es que la deficiencia de zinc está asociada a esta entidad, a una
corioamnionitis. Y bien, compañeros, así finalizamos la patología de trabajo de parto pretérmino. Ahora hablemos de trabajo de parto. De trabajo de parto, sobrinos, es una patología bastante preguntada y a muchos se les hace un poquito tediosa porque hay muchas definiciones, muchos conceptos por entender. Vamos a ver los principales. Para empezar, debemos recordar cuáles son los planos de Hodge. Los planos de Hodge nos van a servir para saber qué tan encajado está nuestro producto y por ende saber en qué fase de trabajo de parto estamos. Tenemos 4 planos de Hodge. El primer plano es el que está más arriba, por así llamarlo. Aquí tenemos una presentación móvil y el producto se encuentra en el promontorio. Del promontorio al borde superior de la sínfisis púbica. Aquí la mnemotecnia es primer plano, PR, de promontorio, primer promontorio. Ese sería el primer plano. Repito, aquí la presentación aún es móvil. El segundo plano, compañeros, aquí la presentación ya va a ser fija y la mnemotecnia para saber en dónde está localizado es que en el segundo plano se encuentra en la segunda vértebra sacra, ¿de acuerdo? Segundo plano, segunda vértebra sacra, y tenemos una presentación fija. Después tenemos el tercer plano. El tercer plano, compañeros, es el punto más importante. ¿Por qué razón? Porque normalmente en el tercer plano es cuando el paciente ya tiene un trabajo de parto en fase activa, es cuando ya podemos utilizar algún parto instrumentado como forceps, como espátulas, como ventosas, a partir del tercer plano de Hodge. En este caso, el producto ya está encajado y está a nivel de las espinas isquiáticas o ciáticas, como las quieran llamar. Y finalmente tenemos al cuarto plano de Hodge, que es cuando el producto está a punto de salir, está profundamente encajado y aquí ya está en la punta del coxis con el vértice del sacro. Ahora bien, también tenemos a las estaciones de Lee, que son muy similares a los planos de Hodge. También nos va a servir para saber en dónde se encuentra el producto. Lo que nos llegan a preguntar en ocasiones son los equivalentes. Y aquí el equivalente del tercer plano de Hodge es el equivalente a una estación de Lee 0. A partir del tercer plano hacia abajo tenemos un Lee más 4, es decir, un Lee más 4 sería el equivalente al cuarto plano de Hodge. Y de un Lee hacia arriba sería un Lee negativo. Por ejemplo, un plano de Hodge número 2, un segundo plano, sería una estación de Lee menos 2. Y un primer plano de Hodge sería una estación de Lee menos 4. Por eso vuelvo a repetir, compañeros, es muy importante aprenderse de memoria el tercer plano de Hodge, porque insisto, esto nos hablará de que ya tenemos un trabajo de parto en fase activa, que ya tenemos a un producto encajado, que tenemos a un producto a nivel de las espinas isquiáticas y una estación de Lee 0. Entonces, esa sería la primera definición o el primer concepto que deberíamos entender. Después, compañeros, también hay que saber que tenemos tipos de pelvis. Las que me interesa que se aprendan es la pelvis ideal para el trabajo de parto, que es la ginecoide, y la de peor pronóstico para el trabajo de parto, que es la androide. Que de aquí, compañeros, surgió una pregunta en el ENAR 2021, que era principal factor de riesgo para tener distocias en el trabajo de parto. Y en las opciones venía una mujer que hizo ejercicio extenuante durante su adolescencia. Esa era la respuesta correcta, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, que cuando las mujeres hacen un ejercicio extenuante en su adolescencia, tenemos una menor conversión de andrógenos en estrógenos. Entonces, el andrógeno se encarga de convertir esa pelvis ginecoide en pelvis androide. Es por eso que hacer un ejercicio extenuante en la adolescencia favorece a distocias en el trabajo de parto porque convierte a la pelvis en una pelvis androide, que es la de peor pronóstico. Pero bien, ya viendo esas definiciones, compañeros, hablemos ahora de los elementos fetales. Tenemos 4 elementos: la situación,
que esta es la relación entre el eje de la madre con el eje del feto. Dicho en otras palabras, aquí sabremos si el producto es longitudinal, que sería lo ideal, o si es transverso, o como lo dicen coloquialmente, si está atravesado, ¿no? Esa es la situación, la relación del eje. Después tenemos la presentación, que es la parte del cuerpo del producto que se encuentra más cercano al canal de parto. ¿Qué va a ser lo normal, compañeros? Pues que tengamos una presentación cefálica, ¿no? Que el producto venga de cabeza. Eso va a ser lo más común. Sin embargo, también tenemos presentaciones pélvicas, es decir, que venga el producto de nalgas, podálicas o transversas. Después, sobrinos, tenemos a la posición. La posición es la orientación de la presentación con respecto a la pelvis materna. Dicho en otras palabras, aquí sabemos si el producto viene anterior o viene posterior. Lo más importante, sobrinos, el producto debe venir anterior, debe venir occipito anterior izquierdo. ¿Por qué? Porque si tenemos una presentación posterior, es muy probable que tengamos un parto prolongado. Y sobrinos, siempre lo ideal es esto, una presentación occipito anterior izquierda. Y siempre que tengamos un parto transverso y sobre todo un parto podálico, normalmente esos trabajos de parto se terminan resolviendo por vía cesárea y no por vía vaginal, que sería pues lo ideal. Y finalmente tenemos a la actitud, que esta es la que tiene, para términos cenar, menor importancia clínica, y esta evalúa el grado de extensión o flexión de la cabeza fetal. Si hay menor flexión, es lo ideal, pero si hay una extensión muy marcada, podríamos tener o podría ser un indicativo de daño neurológico. Esa es la principal importancia clínica que tiene la actitud. Y bien, compañeros, eso a manera de introducción, eso con las definiciones. Ahora hablemos ya del trabajo de parto. Si les pregunto en este momento, sobrinos, ¿cuántas fases de trabajo de parto tenemos? Probablemente ustedes me respondan que dos, que la fase latente y fase activa. Sin embargo, compañeros, ese es un gran error. Eso corresponde al primer periodo de trabajo de parto, porque en total tenemos tres. El primer periodo, que es la dilatación, en donde entra esta fase latente y la fase activa. El segundo periodo, que es la expulsión, que obviamente es cuando sale el producto. Y el tercer periodo, que es el alumbramiento, que es cuando sale la placenta. Veamos cada una de estas. La del primer periodo o dilatación, como se los mencionaba, la vamos a dividir en dos, en una fase latente y en una fase activa. La fase latente es cuando la dilatación cervical es menor de 5 centímetros y el borramiento menor al 50%. La fase latente es muy larga, compañeros. En nulíparas puede durar hasta 20 horas y en multíparas hasta 14. Entonces, no tiene ningún caso que la mamá esté en el hospital. Al contrario, las situaciones de estrés que va a vivir con las demás mamás que van a estar en trabajo de parto van a provocar ese estrés que lo puede inhibir. Entonces, lo mejor es que se vaya a casa, dan datos de alarma y le indican a la paciente que tenga movilidad, que camine. Ahora, si ya tenemos una dilatación mayor al 5%, a 5 centímetros, o un borramiento mayor al 50%, aquí diremos que es un trabajo de parto en fase activa. Abro un paréntesis antes de continuar. Lo que mayor valor tiene, compañeros, es la dilatación, más que el borramiento. Así que, por ejemplo, si les ponen una dilatación de 3 centímetros y un borramiento del 80%, es una fase latente, ¿de acuerdo? Tiene más importancia la dilatación en centímetros que el borramiento. Y si por el contrario nos ponen una dilatación de 6 centímetros y un borramiento del 40%, ya es una fase activa. Espero que haya quedado claro el punto. Pero bien, la fase activa, insisto, es cuando tenemos una dilatación mayor a 5 centímetros o borramiento mayor al 50%. Aquí ya es momento de que la paciente ingrese a labor. Y ojo, compañeros, la paciente puede ingresar a labor con un acompañante, llámese a una pareja, llámese a algún familiar, puede hacerlo. Bien,
Cuando ya tengamos una dilatación de 10 centímetros, pasamos al segundo periodo del trabajo de parto, que es la expulsión. Obviamente cuando el producto sale. La duración va de 60 minutos a 2 horas. Y aquí lo que nos pueden preguntar es qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Qué sí podemos hacer? Que la mamá tome la postura que ella desee. A los médicos se nos facilita más que tenga una posición ginecológica porque de esta forma podemos recibir al producto de una forma más práctica, pero la mamá tendrá la mejor decisión y obviamente siempre hay que orientarla, hay que decirle cuáles son los pros y los contras de la posición que ella quiera adoptar para tener un trabajo de parto, ¿de acuerdo? También hay que utilizar compresas calientes, hay que hacer protección del periné con la famosa maniobra de Röntgen, que consiste en detener la velocidad en la que el producto sale para evitar un desgarro. ¿Cómo lo hacemos? Con una mano ejercemos presión en el mentón del producto y con la otra mano controlamos la salida. De esta forma disminuimos la incidencia de desgarros. Y hablando de desgarros, compañeros, la episiotomía no se hace de forma rutinaria, solamente cuando tengamos la sospecha de que pueda haber alguna desproporción que dificulte la salida del producto. Es ahí cuando hacemos una episiotomía, solo en caso de ser necesario, ¿de acuerdo? Y la técnica más utilizada para realizar un episio es la medio lateral. ¿Por qué? Porque es la que menor índice de desgarro tiene. Y compañeros, maniobras como la de Christeller están ya totalmente contraindicadas por el alto riesgo de ruptura uterina. Bien, ya salió el producto. Entramos al tercer periodo del trabajo de parto, que es el alumbramiento. Este tercer periodo muchos pueden decir, ya se acabó el problema. El producto ya salió, la mamá ya está bien, pero no, compañeros. Justo aquí es donde podemos tener muchas complicaciones, como las hemorragias puerperales, por atonías uterinas, por desgarros, cosas que vamos a ver más adelante en el podcast. Entonces, en el tercer periodo, en este alumbramiento, lo que nosotros tenemos que hacer es realizar un pinzamiento tardío del cordón umbilical, 30 a 60 segundos, para darle beneficios al producto, y también tenemos la obligación de realizar un manejo activo para reducir el riesgo de hemorragia posparto. ¿Cómo hacemos ese manejo activo? Dando 10 unidades internacionales de oxitocina después de que salga el primer hombro, ¿de acuerdo? Ese es el manejo activo, además de que cuando saquemos la placenta utilicemos dos maniobras, la maniobra de Dublín y la maniobra de Brand. Estas maniobras las utilizamos con el objetivo de no provocar alguna inversión uterina o que la placenta se rompa, que quede una porción allá adentro, ¿de acuerdo? La de Dublín consiste en girar la placenta sobre su propio eje para lograr la expulsión. Quien ya ha atendido un trabajo de parto, creo que hasta la hacemos de forma inconsciente, de forma instintiva. Es así como sacamos la placenta, empezamos a girar sobre su propio eje y de esta forma es más fácil sacarla y existe un menor riesgo de ruptura. Y después tenemos la maniobra de Brand. Esta maniobra, compañeros, consiste en ejercer una presión suprapúbica mientras traemos ese cordón umbilical, ¿de acuerdo? Esto con el objetivo de evitar una inversión uterina. Eso, compañeros, es lo más importante del trabajo de parto. Ahora, algunas consideraciones que deberíamos saber es que el registro cardiotocográfico, compañeros, no se hace de forma rutinaria en los pacientes que estén en un trabajo de parto. No, el registro cardiotocográfico solamente se va a realizar si existe algún factor de riesgo. Se han llegado a hacer preguntas donde se les ponen paciente con un adecuado control prenatal, sin factores de riesgo, con un embarazo normoevolutivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y en las opciones viene registro cardiotocográfico, realizar Christeller, realizar episiotomía, y obviamente esas tres no se hacen porque no hay factores de riesgo.
Ahí la respuesta correcta era escuchar la frecuencia cardíaca fetal con ayuda de algún estetoscopio pinar o con un Doppler fetal, ¿de acuerdo? Entonces, el registro cardiotocográfico no se hace de forma rutinaria. El tacto vaginal, compañeros, hay que hacerlo cada 4 horas. Anteriormente se hacía cada 2, ahora ya es cada 4 horas o las veces que sea necesario, pero siempre limitando las intervenciones. Y compañeros, aquí tocamos un tema muy importante y que ha sido muy preguntado en los últimos años, que es la violencia obstétrica. Y la violencia obstétrica, sobrinos, la podríamos definir como la menor cantidad de intervenciones posibles en una paciente embarazada. Si tú haces más de las intervenciones necesarias, es violencia obstétrica. Es decir, si hacemos un tacto vaginal de forma repetida, sin ninguna justificación clínica, es violencia obstétrica. Si realizamos epicio sin justificación clínica, es violencia obstétrica. Entonces, partan, compañeros, de que siempre debemos realizar la menor cantidad de intervenciones en esta paciente para evitar llegar a casos de violencia obstétrica. ¿De acuerdo, compañeros? Y de esa forma estaríamos terminando este tema. Ya solamente mencionar la parte de desgarros. En caso de tener un desgarro secundario a este trabajo de parto, lo dividimos en 4 grados. El grado 1 es cuando solamente se daña la piel. El grado 2, cuando se daña la piel y músculos perineales. El grado 3 es cuando tenemos un daño al esfínter anal. Aquí ya el tratamiento es con reparación, con superposición. Y el grado 4 es cuando ya tenemos un daño a la mucosa rectal. Y ahora sí, compañeros, finalizamos con trabajo de parto. Bien, sobrinos, hace un momento yo les mencionaba sobre la inducción del trabajo de parto. La inducción del trabajo de parto va a tener como principal indicación una falta de progresión de trabajo de parto. Que la falta de progresión de trabajo de parto es cuando la dilatación no aumenta después de 2 horas. El caso clínico que les pueden plantear es un paciente que ingresó a las 4 de la tarde con 6 de dilatación y ya son las 8 de la noche y continúa con 6. O dilató muy poquito, 6.5. Entonces, esa va a ser la principal indicación para inducción del trabajo de parto, la falta de progresión. Pero también puede ser hipertensión gestacional, pacientes ya postérminos, estados hipertensivos del embarazo, datos de infección como corioamnionitis. Pero también tenemos contraindicaciones, sobrinos, ¿cuáles? Presentación pélvico-transversa, cicatriz uterina, prolapso de cordón umbilical o cualquier enfermedad de transmisión sexual activa. Para saber si nosotros podemos lograr una inducción del trabajo de parto, vamos a utilizar la escala de Bishop, que les mencionaba hace un momento, es todo lo contrario a la de Gruber, que la de Gruber nos sirve para inhibir y la de Bishop para inducir. Si nosotros tenemos un Bishop mayor a 6, significa que el cervix es favorable y el trabajo de parto se puede dar. ¿Cómo lo vamos a inducir? Con oxitocina, de esa forma. Sin embargo, si tuviésemos un Bishop menor a 6, significa que ese cervix aún no ha madurado lo suficiente y nosotros podemos realizar una maduración cervical de 2 formas, dando misoprostol o despegando membranas, o también se puede hacer haciendo una amnioresis. Eso con inducción del trabajo de parto. Ahora, compañeros, hablemos de parto instrumentado. De parto instrumentado son pocas cosas que debemos saber en realidad. Sobre todo nos tenemos que enfocar en forceps. Para empezar, para que nosotros podamos utilizar un forceps, necesitamos estar en tercer plano de Hodge. Ya se los adelantaba hace un momento. Y tenemos 3 tipos de forceps. El de Simpson, que lo utilizamos sobre todo para presentaciones posteriores. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les decía que lo ideal era una presentación occipito anterior izquierda? Bueno, si tenemos una presentación occipito posterior, podemos utilizar el forceps de Simpson, ¿de acuerdo? También podemos utilizar el de Piper. El de Piper fue pregunta en AR 2022 y lo utilizamos si tenemos una presentación cefálica. Pero abro paréntesis, compañeros.
Siempre, como regla general, si tiene una presentación transversa, pero sobre todo cefálica, va a cesárea, a excepción de que les hagan una pregunta directa. En presentación pélvica, ¿qué forceps podemos utilizar? Diremos que es el de Piper. Pero si no les especifican eso, el trabajo de parto debe resolverse por vía cesárea. Y compañeros, hablando de cesárea, hay que saber de cesárea? Entonces, sobrinos, hablemos de cesárea. La cesárea tenemos dos tipos principalmente, la clásica o corporal y la transversal o tipo Kerr. La clásica o corporal era la que se hacía anteriormente. Actualmente ya solo tiene dos indicaciones, placenta previa y cáncer cervicouterino. ¿En qué consiste la cesárea clásica o corporal? Es la cesárea muy grande, la que dejaba mucha cicatriz. Terminas partiendo de forma longitudinal la cara anterior del útero. Obviamente esto iba a dar muchas complicaciones como alguna ruptura uterina. Entonces, esa es la cesárea clásica o corporal y repito, actualmente solo tiene dos indicaciones, placenta previa y cáncer cervicouterino. Y por otra parte tenemos a la transversal o tipo Kerr, que en términos coloquiales se le llama cesárea de bikini. ¿Por qué? Porque la cicatriz es mínima. Aquí la incisión se hace transversal en el segmento inferior. Es por eso que no la podemos utilizar en placenta previa y tampoco en cáncer cervicouterino, debido a las cercanías del orificio cervical interno. Por eso es que en esas dos entidades, repito, hacemos la clásica corporal. Pero si no tenemos esas dos entidades, podemos realizar la cesárea tipo Kerr transversal a todos los pacientes. A todos los pacientes, salvo las dos contraindicaciones que acabo de mencionar. Ahora, compañeros, hablemos de las indicaciones absolutas de cesárea. La primera indicación es una cesárea iterativa. ¿A qué se refiere esto? A cesáreas de repetición. Si ustedes hicieron una cesárea corporal, forzosamente el siguiente embarazo se tiene que volver a resolver por cesárea. ¿Por qué? Porque acuérdense, en la cesárea corporal la cicatriz es tan grande que se puede volver a romper, mejor dicho, ese útero. En cambio, en la tipo Kerr o transversal, que es la más utilizada en la actualidad, como ahí es una incisión mínima transversal, el siguiente embarazo lo podemos intentar resolver por vía vaginal, pero solo con una cesárea. Si ya son dos cesáreas tipo Kerr, ni modo, compañeros, nuevamente el tercer embarazo debería resolverse por vía cesárea. Entonces, compañeros, esa va a ser la primera indicación, una cesárea iterativa, cesáreas de repetición. Segunda indicación, presentación pélvica. Tercera indicación, desproporción cefálico-pélvica, hidrocefalia, hemorragias del tercer trimestre, enfermedades de transmisión sexual activas, un VIH con más de 1000 copias y gemelos unidos. Son las principales indicaciones de cesárea. Y compañeros, con eso cerramos el tema de cesárea y finalizamos la clase de hoy con el tema de hemorragias puerperales. Finalizamos, compañeros, el tema con hemorragias puerperales. Las hemorragias puerperales las vamos a definir, de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica del 2021, como una pérdida de sangre mayor o igual a 1000 mililitros, ya sea por cesárea o por parto vaginal. Cabe mencionar que había una definición anterior de la GPC del 2017 que decía que la hemorragia puerperal dependía si fuese por parto vaginal o por cesárea. Si era por parto vaginal, más de 500 mililitros, o si era por cesárea, más de 1000 mililitros. Nos quedamos con la más reciente, con la del 2021. Actualmente, compañeros, representa aproximadamente un 20% de mortalidad materna, aunque, ojo, compañeros, este dato cambia bastante dependiendo del año. Hay ocasiones en las que disminuye, ocasiones en las que aumenta. Yo les sugiero revisar el boletín epidemiológico que sale en marzo o abril para tener el dato más exacto de las causas de muerte materna en nuestro país. Y bien, el dato que sí es seguro es que es la principal causa de transfusión obstétrica y que el grupo más afectado son mujeres de 45 a 49 años. Hablemos de la etiología.
En la etiología están las famosas 4 T's. En estas 4 T's tenemos tono, que es la famosa atonía uterina y es la principal causa de hemorragia puerperal, e incluso el algoritmo de la guía de práctica clínica está totalmente enfocado a esta entidad. En segundo lugar tenemos al trauma, a lesiones en el canal de parto. En tercer lugar tenemos tejido, la retención placentaria y finalmente tenemos a la trombina. Hablemos de cada una de ellas. De la atonía uterina se va a presentar sobre todo en aquellos pacientes que tengan un parto prolongado o productos macrosómicos. Se debe a que las ligaduras de Pinar, que son ligaduras que se contraen para evitar hemorragias, no lo hacen de una forma adecuada. ¿Por qué? Por una sobredistensión uterina. Digamos que esas ligaduras se terminan rompiendo, así que se pierde esta capacidad. Por esa razón, compañeros, nos anticipamos y acuérdense, hacemos un manejo activo de hemorragia de trabajo de parto, que es con oxitocina, 10 unidades internacionales, que se da cuando sale el hombro anterior, el primer hombro del producto. Bien, la segunda causa, compañeros, el trauma, lesiones del canal de parto, son las laceraciones, sobre todo en canal vaginal. Esto ocurre sobre todo en productos macrosómicos también. Entonces, aquí, compañeros, hay un punto importante a la hora de establecer el diagnóstico diferencial entre una hemorragia por atonía uterina y una hemorragia por lesiones del canal de parto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, los factores de riesgo son los mismos. Productos macrosómicos, productos que o pueden provocar una sobredistensión uterina que nos provoquen esta ruptura de ligaduras de Pinar, o un producto macrosómico que nos produzca alguna laceración del canal de parto. ¿Cómo establecer la diferencia? Para empezar, compañeros, en atonía uterina muchas veces nos ponen el dato de que se pierde precisamente el tono uterino. Este es el punto que más deberíamos identificar. Y, por supuesto, en lesiones del canal de parto nos pueden poner que hay una lesión de continuidad por donde hay un sangrado. Eso sería lo ideal, compañeros, aunque sinceramente, si nos los plantearan así, sería muy fácil llegar al diagnóstico. Así que muchas veces no nos ponen la atonía uterina en el tono, ni tampoco nos ponen la laceración del canal de parto en el trauma. Simplemente nos ponen a una paciente que tuvo un producto macrosómico que después de que se resolvió el trabajo de parto inició con una hemorragia. Aquí, ¿cuál es la clave para establecer el diferencial? La duración del trabajo de parto. Si nos ponen un parto prolongado, probablemente se trate de una atonía uterina. Y si nos ponen un parto muy rápido, seguramente se trate de una lesión del canal de parto, de un trauma. Es así como podemos establecer el diferencial. Después, compañeros, tenemos al tejido, a la retención placentaria, que este es muy fácil de diagnosticar. Es cuando la placenta o no puede salir o tuvimos una retención de este tejido placentario. ¿Cómo lo sabremos? Porque, bueno, cuando hagamos revisión de cavidad uterina, que dicho sea de paso, la revisión de cavidad uterina ya no se hace de forma rutinaria, solamente se hace cuando hay sospecha de retención. Si hacemos revisión de cavidad uterina y notamos algo raro, pues va a ser una retención placentaria. Y precisamente su tratamiento es eso, una revisión de cavidad uterina, y si existe tejido, tratar de retirarlo. Si no podemos retirarlo, utilizamos un legrado. Y finalmente la última T, que es la trombina, coagulopatías. Estas casi no son preguntadas, compañeros, porque pueden ser por muchas causas, como enfermedad de von Willebrand, por mencionar algunas. Aquí el tratamiento va a ser específico para cada coagulopatía, ¿de acuerdo? Pero ahora, hablando de tratamientos, compañeros, hablemos del tratamiento de atonía uterina, porque es el más preguntado, el que viene en los algoritmos de la guía de práctica clínica. Para empezar, siempre que tengamos alguna hemorragia puerperal, debemos activar el equipo de respuesta inmediata obstétrica, llámese código oro, como lo llamen en sus hospitales. Hay que activarlo. ¿Para qué? Para que lleguen todo el personal capacitado para este tipo de urgencias. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar la reanimación, como siempre, el famoso ABCD. Y paralelamente a esto,
hay que iniciar el manejo activo también de esa hemorragia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo 3 intervenciones de forma simultánea. En primer lugar, vamos a aplicar los uterotónicos para disminuir la cantidad de sangrado. ¿Qué uterotónicos? Ya sabemos, el de elección, la oxitocina, 10 unidades internacionales. Siempre la utilizamos en una solución glucosada, ya que en la fisiológica se cristaliza y ya no tiene utilidad. Entonces, la utilizamos en una solución glucosada. Y una pregunta rebuscada que nos podrían hacer es que su vida media es de 5 minutos. En caso de que la oxitocina no funcione, podemos utilizar el fármaco de segunda elección, que es la ergonovina. Nada más que hay un dato muy importante con respecto a la ergonovina. Está contraindicada en pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Por qué razón? Porque podríamos tener algún evento cerebral vascular. Entonces, si tenemos trastornos hipertensivos del embarazo, no utilizamos ergonovina. En esos casos podemos utilizar carbetocina. Además, la carbetocina también es el uterotónico que utilizamos normalmente en caso de cesárea, según indica la guía de práctica clínica. Y ya de última opción, si no contamos con ningún otro medicamento, podemos utilizar misoprostol. Ese sería el primer paso. Pero también hay que aplicar ácido tranexámico y también iniciar el manejo hemostático. Estas 3 intervenciones, tanto la aplicación de uterotónicos, la aplicación del ácido tranexámico y el manejo hemostático mecánico, se tienen que hacer de forma paralela, al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Tal vez la que podemos postergar un poco es la aplicación de ácido tranexámico, pero las otras 2 se hacen de forma simultánea. Y hablemos del manejo hemostático mecánico. El primer paso a realizar en el manejo hemostático mecánico es realizar una compresión uterina bimanual. Es decir, con un puño, una mano lo haces puño y la metes dentro de cavidad uterina y la otra mano presionas la región pélvica. Esto con el objetivo de provocar una hemostasia mecánica y que la cantidad de sangrado disminuya. Si aún continúa la hemorragia, el siguiente paso a realizar es el pinzamiento de las arterias uterinas o la colocación del balón hidrostático o también llamado balón de Bacre. Si bien en cualquiera de las 2 opciones, la respuesta más correcta va a ser pinzamiento de arterias uterinas, ya que es la que viene marcada en primer lugar en la guía de práctica clínica. Si esto continúa sin ser suficiente, lo sentimos mucho, necesitamos realizar un tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? Bueno, el conservador consiste en una ligadura de la arteria uterina. Y compañeros, me regreso un poquito. Acuérdense que el primer paso es la compresión uterina bimanual, con el puño y con la mano afuera del útero. El segundo paso es el pinzamiento de las uterinas. Y ojo, no es lo mismo pinzamiento que ligadura, porque el pinzamiento, en el momento en que quitas la pinza, el problema se acabó. En la ligadura ya no hay vuelta de hoja. Por eso es de los últimos pasos que debemos realizar. Si no funciona el pinzamiento, ni modo, ligamos la arteria uterina, que sería el tratamiento conservador, y el tratamiento radical sería una histerectomía. Y compañeros, con esto estaríamos finalizando los temas más importantes de obstetricia. Obviamente hay más temas, pero bueno, aquí tocamos los más rentables. Acuérdense que este podcast es más de repaso. Sin embargo, también a veces me gusta explicar un poquito más las cosas para que no solamente las memoricemos, sino también las entendamos el porqué de las cosas y a la hora de contestar los casos clínicos sea muy fácil aplicar nuestro conocimiento porque lo habremos razonado de una forma adecuada. Sobrinos, nuevamente, si les está gustando el podcast, pues nos ayudarían muchísimo compartiéndolo. Así que, compañeros, de esta forma me despido de la clase del día de hoy. Nuevamente, compañeros, les agradecemos que nos hayan elegido como curso base para su preparación para el ENAR. Y, compañeros, recuerden, estas clases, el curso y todo el material de Punto ENAR, todos los capítulos del podcast, son exclusivamente para contestar el ENAR, para tener la mayor cantidad de puntos posibles. Estos términos médicos, estos temas no aplican para la práctica médica,
ya que muchos de estos temas están basados en guías de práctica clínica y ustedes saben que en ocasiones no son las más actualizadas, entonces de ningún modo pueden utilizar el conocimiento de estas clases para aplicarlo en su práctica diaria. Repito y recalco, son con uso exclusivo para términos ENAR. Y bueno, compañeros, después de decir esto, nuevamente muchas gracias. Si les está gustando nuestro contenido, no olviden en compartirnos. Nos ayudaría que comentaran en Spotify. Nuevamente estuvimos en Top 100 esta semana, no cabemos de la emoción, estamos muy agradecidos. Y acuérdense que además de Spotify nos pueden escuchar en Facebook, por si no tienen Spotify, y ven que en Facebook muchas veces los planes de datos celulares los incluyen. Vamos a tener algunas sorpresitas en Facebook, así que síganos por favor. O también nos pueden escuchar en YouTube para los que tengan YouTube Premium. Y sobrinos, también recuerden que tenemos una plataforma de curso.enar en donde pueden encontrar todas nuestras clases. Compañeros, sin más me despido. Un fuerte abrazo a todos. Nos estamos viendo el siguiente domingo.